No lo intentes. Ahí está, ya lo desafiné. Bienvenido, Dano Martínez, tío Monés, tío Mona. El tío Mona. A quitarse el poch. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues realmente, ahorita que me lo decías, no sé. Siento que he hablado de todo o de prácticamente la gente que me conoce, de hecho, sabe que soy súper hablanchín. Si se Que no sabe. me para la lengua. Se puso doble pila hoy porque se conoce Me al acabo de tío. tomar un double shot. Y creo que mucho de la gente que me conoce se acerca a mí como con las ganas de como de querer convivir desde un punto de vista de alguien que platica mucho de ciertas anécdotas. Incluso cuando me toca, como me ha tocado dar conferencias o masterclasses, soy muy de la onda de lo anecdótico, ¿no? Ok. A menos que se me ponga como una necesidad de tener que hablar de algo, un punto muy técnico, soy más de la onda de meter muchas anécdotas de cosas que me han pasado. Y no sé, quitarme el poch de probablemente de muchas cosas que igual y la gente no sabe, como habrá cosas que muy poca gente sabe de cómo empecé o de dónde vengo, porque a lo mejor hay gente que, esto me ha pasado mucho, que hay gente que piensa que o soy de Mérida o soy de Ciudad de México. Sí, claro. Y se sorprenden cuando o no soy de una o no soy sé. de la otra. ¿Y de qué corriente vienes? ¿Y de cuáles son tus... Hablar de tu historia, entonces. Me gusta mucho tener conversaciones de todo tipo con gente que me rebota. También siento mucho que es difícil encontrar una persona con la que puedas entablar una conversación chida, ¿no? Hablar de lo que sea, ¿no? No con un tema en específico, sino Fluir, ¿no? Dejarse llevar. poder tener la capacidad de intercambiar en un diálogo opiniones, probablemente llegar a puntos de acuerdo o puntos en desacuerdo. Y no sé a qué se le deba, pero yo creo que a veces es una cuestión de... No tiene que ver ni la inteligencia, ni la madurez, ni Es más como un mood, yo creo. Tiene que ver algo que es a nivel de conexión humana que también te hace repeler cuando sabes que estás frente a una persona con la que no. Ajá, y se va cerrando ventanitas de algo que se puede convertir en una historia de Dano. En 5 minutos te puedes dar cuenta que esa persona no, y con esa persona no va a tener una buena comunicación, un diálogo. Claro. Y es algo que también a nivel conexión... Que también se agradece que existan esos no vínculos, ¿no? Porque qué cansado sería tener que profundizar con todas las personas con las que convives, ¿no? Definitivamente. O sea, antes de que existan, quiero decirles, personas hermosas que nos siguen, antes de que existan los podcasts, Dano, antes de... Me decían. Porque porque tu plática, tus audios, porque tu presencia, ¿por qué sus audios? O sea, yo lo conocí a través de sus audios, o sea, hola. Mucha gente. Habíamos convivido en muchos espacios sin saberlo, pero de conocer, de decir, yo conozco y a he sido Daniel. Ampliamente buleado porque sí, es de, güey, tú no mandas notas de voz, tú mandas podcast. Ni siquiera con el doble de velocidad se logra agilizar el asunto. Sí, y soy muy de... tengo como un tren de pensamiento un poco extraño a la hora de... Montessori, ¿no? Bueno, sí, pero cuando me escribe una persona, la gente sabe que soy el peor para contestar el teléfono. Conscientemente y activamente hago un ejercicio al día de no estar pegado y de no depender de lo que pasa en mi teléfono. Y sé que eso genera un efecto de bola de nieve a veces no tan fácil de controlar y no de una energía muy positiva, pues porque obviamente reconozco y acepto que soy responsable de muchas cosas en las que a veces sí me desentiendo. Pero hace falta activamente hago eso porque no... O sea, mi teléfono, por ejemplo, solo suena cuando me marcan mis papás, Grecia, y cuando suena una alerta importante de alerta sísmica o alerta Amber o cosas de ese tipo. De lo contrario, no vibra, no se enciende en la pantalla con nada. Solamente cuando me marcan mis papás
y mi novia. Punto. Así, no... Hay que enseñarle a Bebecho a ponerle patita. No dependo de eso, porque además me desespera. Y creo que tengo obviamente esa necesidad también un poco de no tener que estar pegado a algo que me puede hacer privarme de ciertas cosas que son parte de lo que cotidianamente uno está expuesto a tener convivencias con gente nueva, observar cosas de las que no eres consciente. Hay gente que tiene la capacidad de hacer esas dos cosas. Yo creo que no tengo esa capacidad y por eso prefiero a veces concentrar mucho mi energía en aquí y ahora, ¿no? Que al final de cuentas es como la síntesis de todo creador. Habitar el aquí y Pero todo ahora. iba a que soy un podcastero de lo peor. Soy un podcastero de lo peor porque no me gusta dar respuestas a la ligera. Ya. No me gusta agarrar el teléfono. Pone su teléfono, su micrófono, sus audífonos. Me gusta agarrar el teléfono y estar haciendo otra cosa. Claro. Y decir, sí, güey, no sé qué, sí, lo que sea. Y mandar, no, Sí. O sea, mi cerebro no puede no decidir que si va a ser una prioridad contestarle a alguien. Entonces, todo lo que quedó pendiente en el último año que no nos vimos, a veces, se ve resumido en un podcast por WhatsApp. ¿Por qué no? De 15 minutos. Por esas cosas a veces tengo que pedir disculpas. De verdad, a mucha gente sí siempre le llega un mensaje cada 6 meses de mi parte diciendo, güey, discúlpame el último mensaje que me mandaste hace 6 meses. No te contesté. Pero tienes un gran punto. Y ahí se hace una... Que a veces como la ventana una radionovela. Con 700 ventanitas abiertas. Palomeado uno este año. Pero, ¿siempre fuiste así? O sea, de niño, ¿te tomabas esos tiempos? ¿O es un reflejo de la madurez o del paso del tiempo? O sea, ¿cómo era Dano de niño? ¿Era Dano? ¿Era Martín? Qué buena tu pregunta. ¿Valentín? No. ¿Daniel? De niño fui... ¿Cómo te decía? De niño fui Daniel. En la primaria fui Daniel. Okay. Secundaria y prepa fui primero al inicio por obra de mi hermano y de mi primo. Me pusieron un apodo que era Damon. Damon. Por una cosa, una burla, así, una babosada de primos, ¿no? Pero así te conocían en la escuela. O sea, corrió Justo el chisme. Hubo un momento, o sea, porque yo entro al Instituto Patria, entonces, donde estudiaban. ¡Ay, un saludo! Hace poco los visité. Mi hermano Farid me lleva 4 años y mi primo me lleva 6. Ellos estaban en el Patria también. Entonces, hay un momento en el que yo entro a secundaria y los amigos de mi primo y de mi hermano se llevan con mis amigos, entonces éramos una gran bola y entonces pues ya de ahí. Todos mis amigos oyeron cómo me decían mi hermano y mi primo. Y dijeron, así le vamos a llamar. Y después se deformó a Monés. ¿Por qué? No me lo preguntes. Damonés. Solo es. No hay una razón morfológica, social, nada. Solo es porque mi primo se le antojaba cambiarle el nombre a las cosas y de Damon pasó a Damones. Pero es una generación. O sea, sí han sido los apoyos de todos. Pues sí. De los Gillos, de Juan Carlos, de Iván. A mí se me hace que es de los apodos más raros y más, o sea, que no tienen sentido porque, digo, apodos. Yo pensé que el segundo nombre. Digo, Gillo es más común. Bueno, el Menona. El Menona es por culpa de los amigos de mi hermano y de mi primo. Claro. ¿Sabes? Ya la evoluciona. Entonces, de ahí ya evoluciona y salgo de la prepa. Y entré o sea, después de estar en Aquem, luego entró a una banda que se llamaba Télesis. Y en Télesis me empezaron a decir Dano. Pero fueron los únicos yucatecos que me dijeron Dano. Que Télesis es justo antes de irte, ¿no? Exactamente. Dano empiezo a hacer en Ciudad de México cuando llegué. Tantito de acá. Sí, cuando llegué en 2012 a Ciudad de México y ahí fue como que, pues no sé, ¿cómo te llamas? Daniel Valdés. Dano. Y ya me convertí en Dano y entonces de ahí y a nadie de México, algunos se enteraron después que fui Monés, ¿no? O sea, mis hijas se enteraron hace poco. O sea, era tío Monés, tío Monés. Pues, ¿cómo se llama? Monés, así pues ¿no? Sí, no se llama tío Monés, pero bueno, tienen ese tema con todos sus tíos. Tío Eini. O sea, tío. Le dicen tío Eini. Sí, de por sí Einar está raro. Eini está más raro. Pero no, sí. O sea, tú elegiste tu nombre y se fue transformando. Pero Mérida, Yucatán, ¿no? O sea, aquí de por sí. Y también en secundaria y prepa,
para mis amigos cercanos de núcleo fui monés. Para el resto de la escuela fui Wegebe, que es el apellido de mi mamá. Sí. O sea, de hecho, o sea, como que ese fue porque mi hermano y mi primo eran Wegebe, ¿no? Claro, entonces era como, Wegebe, eso ya. Wegebe. Y ya sabes que en las escuelas generalmente eres más tu apellido. Es más tu apellido, ya sea el primero o el más rimbombante, ¿no? El más diferente. Sí, pero nunca nadie, o sea, los maestros, o sea, les costaba un trabajo decir bien el apellido, o así fuimos Wahabi, whatever, wherever, así, todo, todas las deformaciones. Ya en el tercer sobrino sí se lo tenían que aprender. Todas las deformaciones. Oye, y Dano, niño, ¿qué quería hacer? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te soñabas? ¿Qué quería hacer? Sí, porque obviamente uno se imagina sus audífonos, su de esta guitarra, pregunta ¿no? se acuerden más mi mamá y mi papá, que seguramente me oyeron decir alguna cosa claro, de ¿qué niño, recuerdas? pero conscientemente yo realmente en el momento en el que siento que existe algo que siempre voy a hacer y que soy, sí fue la batería o la música. ¿Te sabías músico? Sí, pero desde el punto donde para mí era jugar, pero era jugar a algo que tenía un poquito más del propósito de tocar canciones con mi hermano y con mi primo, y mi hermano me sentaba en la batería y toca esto, entonces yo tocaba. O sea, pero ¿tú te soñabas baterista o fue necesitamos un baterista que lo haga él? Un poco sí, necesitamos un baterista. En ese momento donde a mi hermano y a mi primo les trae Santa Claus su primer guitarra eléctrica, y entonces mi hermano tenía una batería que era de él y me dice, de la hereda. Siéntate ahí, pero años antes existen fotos donde yo estoy en San Luis Potosí, de mi año 1 a mi año 4 vivimos en San Luis, y hay unas fotos de Navidad donde con estamos latas, con otro regalo. Prácticamente es una batería de los Muppets, hecha de cartón, que era el regalo para mi hermano. Y a mí me amaneció, también de Santa Claus, una guitarra de juguete con un amplificador y un micrófono. Entonces las fotos son dos fotos instantáneas, dos Polaroid, que mi papá tenía en la cámara. Entonces la foto que yo tomo es mi hermano sentado en su regalo, en su batería, y mi papá agarrando mi guitarra de juguete. Y la foto que toma mi hermano soy yo sentado en la batería de mi hermano, porque si mi papá se sentaba en esa batería, la iba a destruir. Y mi papá en la misma posición con la guitarra. Y en la foto en la que yo estoy con la batería, yo siento y veo una posición de alguien que está completamente en el elemento de sabe cómo agarrar las baquetas, ¿no? O sea, no sabía que sabía esto, ajá, ¿no? Exactamente. Y de ese año a lo que te cuento de ya, sí pasaron unos cuantos años. Y después en la secundaria conozco cuando fui niño, sí, probablemente a lo mejor me gustaba mucho la tecnología desde sexto y quinto de primaria. En el Montessori llegó la primer Macintosh. Te estoy contando historia de dinosaurios. No, pero y te permitió. Llegó la primera computadora, llegó la primer Macintosh, y me acuerdo que como que a mí me enseñaron cómo usarla, cómo encenderla, cómo apagarla. Y entonces los alumnos era el que quiera usar la computadora le tiene que pedir ayuda a Daniel para que les ayude a encender la computadora, y él va a supervisar, ¿no? Y no era algo que yo dijera yo, sino como que me gustaba. Igual que la batería, lo aprendí, ¿no? Pasó. Entonces la tecnología, luego mi mamá me condicionó con unas clases de computación que le agradezco completamente haberlo hecho, porque me condicionó de si no entras a clases de inglés, no te llevo a clases de computación. Y yo así de no. Y entonces fui, pero ese momento de mi periodo de esa infancia, así a los 12 años, no tenía yo algo que conscientemente dijera, yo quiero ser esto, o hacer esto. O sea, poder escuchar el llamado de los elementos, ¿no? Pero de ya la para música. mí ya era algo súper natural. O sea, tú sabes un poco del bagaje de mi familia, y toda la familia de mi mamá. Eso. Toda la familia de mi mamá son amantes, melómanos, no solamente melómanos y audiófilos, sino son amantes y son actores de una escena que no es la escena, pero toda la vida ha habido música. Pero son parte de la historia de la música en Yucatán. Y de mi familia y de muchas familias que fueron testigos de que esa familia de los Wegebe. Pero era una tradición, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo yo, pero o sea, me acuerdo que decían, ay, porque vas a tal lugar donde hay trova. Claro. Y la imagen del músico, o sea, yo no puedo describirte cómo era, pero me queda claro cómo
la imagen de tu familia, la imagen del trovador como en una banquita alta. O sea, era un poco más lo de las bohemiadas, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues para el caso del contexto de mi familia eran ir a las peñas en Ciudad de México. No, pero aquí, o sea, era súper. Aquí era otro contexto, ¿no? Sí, más, pero a la gente le llamaba trova todo, ¿no? Sí, pero totalmente, sí. la imagen a eso. Sí, era como la imagen del bohemio, no tanto del trovador, las bohemias, la imagen de una persona bohemia, ¿no? Ajá, y que aparte existe todo un estilo, un lifestyle que es el boho, ¿no? Y hay todo un... Y esa cosa de no es de acá, no, sí es de acá, porque son de los güeyes. O sea, toda esa mezcla de que los adoptamos porque queremos que sea parte de nuestra historia, de la historia de los adultos que ya salen. Porque obviamente yo te digo, yo nazco en Ciudad de México, oficialmente esa es la historia. Yo soy nacido en Ciudad de México, pero no viví nada, o sea, me llevaron a nacer. Mis papás vivían en San Luis Potosí, nazco y se regresan a San Luis ya conmigo y mi hermano me lleva 4 años y vivo yo de mi año 1 a mi año 4 y venimos para Mérida. Y ya, ahí la historia y que también ha sido una parte como importante desde mi abuelito, mi abuelo Wegebe, porque también él migró mucho. O sea, él nació en Temash. No sé en qué época, no sé si antes de irse a su otra vida de Puebla y de Ciudad de México, no su otra vida, sino más bien como cuando cambia su futuro de salir de Temash, no sé si pasa por Mérida y luego se van Puebla, Ciudad de México, o sea, fueron gente que migró mucho, ¿no? Desde mi abuelito, entonces, y teniendo hijos, pues obviamente se movían para todos lados, ¿no? Y eventualmente también mis papás deciden. O sea, cuando mis papás se conocen en Ciudad de México. Entonces, pues, fue en la época, en los 70s, 60 y tantos 70s. No, sí, 70s. 70s. Ellos pues, crecieron, estudiaron. ¿No? O sea, su época, su juventud la vivieron en Ciudad de México. Y fue la época de una generación que mundialmente se habla mucho que cambió. Probablemente, quizá es como el inicio de esta sociedad en la que estamos ahorita, ¿no? A partir de los 70 hay como un punto de quiebre, tanto social como... Sí, un punto de evolución, igual de... Es como un punto de inflexión en la sociedad que conocemos ahorita a partir de los 70, ¿no? Toda esa generación te cuenta esas historias donde ellos fueron los que empezaron a... No sé, mi papá me cuenta historias de que pues a ellos no les permitían ponerse pantalones de mezclilla, ¿no? O sea, era como... Sí, de los granjeros, ¿cómo se te ocurren? Sí, claro. Aquí también, y dice, y el puerto de Progreso con sus pantalones acampanos recién planchados, y dices, ¿cómo? ¿No usaban shorts? Chanclas, sandalias. Esa es una sociedad que empieza desde esa etapa. Y a ellos les tocó como toda esa, la permeabilidad de una cultura, pues, no global, pero sí más de un esquema no tan localizado en México nada más, porque la música que escucharon y los libros que leyeron y las obras que pudieron mamar y interpretar, pues son de toda Latinoamérica, ¿no? Y abanderarse de ellos hay una conexión muy interesante y chistosa con mi vida porque yo crecí escuchando mucho folclore andino todo el tiempo y nadie de mi familia es ni de Chile, ni de Argentina, ni de Perú, ni de Bolivia, pero te estaban preparando para llegar a todos esos puntos de tu vida laboral en los que has habitado. Ha sido de las cosas que he visto como una conexión muy interesante y a la vez como que me río de ello porque digo, pues no hubiera habido forma, pero qué chistoso que yo crecí escuchando. Todo ese folclore, mis navidades, los cumpleaños de todos mis familiares, o sea, tú tenías tu show en casa, tenías una fiesta musical. O sea, tanto de escucha como de interpretación. A todas las reuniones familiares, sea una carne asada o el partido de fútbol o lo que sea, se convertían en bohemias. Siempre llegan todos con una guitarra en la cajuela. Sí. O sea, mi papá no sale de su casa sin su guitarra. Bueno, es mi vecino. Yo paso a comprar a la tienda de conveniencia. Hola. Es hermoso. Es hermoso porque caminando entre mi casa, su casa y la tienda, y pasar a una casa que suena, para mí es muy mágico. Y siempre me contiene Iván porque siempre quiero entrar y decirle, hola, ay, sí, soy su fan. Sí, siempre paso por aquí. Yo lo pero voy me dicen, está en su mood. Sí, ¿no? Está sonando la música. Sí, sí. Seguimos avanzando, alejándonos de su casa y sigue sonando. Y yo me imagino un montón de historias alrededor de ese sonido. Ya con el paso de los años que llevamos viviendo aquí,
ya no quiero entrar a decirle hola, porque yo lo he hecho con vecinos de, oye, escuché que estaba, ¿no? Pues soy muy así. Me gusta meterme a las casas de las personas. Pero se hace una historia hasta con las niñas de claro, la casa que suena, o sea, la casa musical. Casa del señor que canta. Y aparte ellas, pues el orgullo de saber, es el papá de tío, ¿no? O sea, pero imaginarme y hacerme historias para ir a la tienda y pensar, tú creciste ahí, o sea, tú tenías eso. Sí. Yo pienso que hasta las llamadas de atención eran muy sonoras, o sea, Mi mamá, todo era muy musical. Lo percutivo, mi mamá toca las maracas. Yo toda la vida se lo he dicho a todos. Mi mamá toca las maracas de una manera en la que yo decía, hay cosas que yo no puedo, así. Que no se pueden descifrar, sí. que forma parte de su respiración, Sí, ¿no? Cuando cantaban mis 3 tías juntas, las 3 hermanas hacían cosas increíbles a nivel vocal. Y lo hacían solo ¿sabes? Por disfrutar también su bohemia familiar. Para mí también era parte de el significado o la identidad que te da replicar algo que has visto toda tu vida desde que naciste. Sí. Es lo que me hizo acercarme a un instrumento de la forma tan natural como yo lo vi que mis tíos lo hacían en una cena, ¿no? Claro. El estarle pegando un bombo y teniendo aquí tu trago al lado y te están contando un chiste y te quitan el bombo y ahora te pasan un 4 y eso no era un show, un concierto, una puesta en escena, una producción, y ¿no? Sí. Y sí, pero era en la casa de la abuela, en la casa del tío. Claro. Entonces, para mí el acercarme a un instrumento siempre fue... Y lo estoy diciendo en este momento que te lo estoy platicando a ti, no había yo hecho esa conexión, pero es a nivel muy inconsciente que haces acciones a muy temprana edad que te hacen confirmar que perteneces a esa manera. Ese es tu mundo, ¿no? Sí. Y que la puedes, y eso me lleva a otro gran punto. O sea, mientras hablabas yo pensaba en la historia de las mujeres de mi vida, ¿no? O sea, en el folclore y aquí en el pregón, mientras una tiende la ropa y tú dices, pero no, tengo abuelos cubanos y luego mientras la otra estaba haciendo jota aragonesa y mi abuela y eso, mientras sembrábamos lo aprendí, claro, ¿no? Y esto, todo el folclore de las mujeres que me ayudaron a crecer forma parte de mi teatro. Y yo pienso, mientras hablas, en que se puede conocer, está durmiendo nuestra perrita leyenda, ya la dormimos con esa charla, amigo, no hay rating. Bueno, algún día les presentaremos a Leyendas, que siempre está por aquí, se oye su suspiro del arte. Entonces, lo decías, pensé por supuesto en mi familia y en lo que hago, pero también pensé es que esa es tu casa. Yo muchas veces me cuestionaba acerca de que vamos creciendo, ¿no? Y que si bien súper joven te vas con una promesa de avanzada, dejando a muchas bandas inspiradas aquí y poniendo la esperanza, como si fueran tus papás más chicos que tú, pero todos diciendo, pues que él ya está ahí. Te vas con un discurso, te vas con una carga súper pesada, súper fuerte de artistas, hermanos que confían en ti. Y antes de pensar en regresar o en que una pandemia nos haga el milagro de que regreses a tu raíz a compartir todo lo aprendido, yo me preocupaba de manera muy personal en decir, ¿y su casa? Pero ahora describes algo, es que tu casa es donde estés y esté la gente que te ama tocando un instrumento mientras peleamos o discutimos o llegamos a un punto de reflexión en el que estamos madurando y aprendiendo a sonar. No había hecho esa conexión. Es súper fuerte. Ahorita sí puede. Fue el eureka moment así. Me puedo morir tranquila porque el señor sí tiene casa. No. O sea. Es que además. Ya sé por qué lo dices. Chiste local de la gente que nos conoce y que me conoce y que conoce este vínculo, pues obviamente hubo una etapa. Yo creo que sigue existiendo y de hecho, como por ahí hay un chiste de la intención de ponerle a mi nuevo espacio de trabajo esa palabra que me han dicho todos, porque yo me acostumbré a vivir de una forma muy nómada en mi cabeza, ¿no? Migré obviamente a una ciudad en donde sí eché raíz y tuve la oportunidad de que me abrazara y me abrieran las puertas de sus casas y de sus corazones gente que hoy es familia para mí, claro, ¿no? En muy poco tiempo realmente, si lo piensas, de 2012 a 2020,
que comienza la pandemia, pues son 8 años, ni siquiera una década, ¿no? Claro que obviamente yo traigo cultivando a más gente, pues años para atrás que me conocían, pero antes de que yo llegara a Ciudad de México decidido a, oigan, ya llegué, Sí, hola, sí. y una taza de café, pues eso fue hasta 2012, ¿no? Todos los otros años todavía fueron de formación y estuvieron bastante protegidos por la ayuda de mis padres y por de familia, y iba yo y me quedaba en casa de una tía, entonces, ¿sabes? Ah. Como que todavía no había yo dado el brinco de, ya, soy independiente, me Sí, voy sí, de la sí. casa, que eso pasó a los 27 años, cuando le dije a mi mamá, ¿no? Pero, pero definitivamente este punto de ser nómada, pues mucha gente se preocupaba mucho de, este güey no tiene casa, Claro, ¿no? Así, pero siempre hay un estudio en el que lo puedas encontrar. y sí, o sea, y la realidad es que también para mí forma un poco, no un poco, sino ahorita que lo estoy platicando contigo, pues claro que tengo obviamente esa predisposición y esa idea, traigo el ADN, ¿no? O sea, Sí, ¿no? Porque al final se armaba esa cosa gitanesca, ¿no? Esta cosa de los saltimbanquis, de los músicos de la legua y de los trovadores y que van llevando su música. Y al final de cuentas las familias de artistas son eso, ¿no? Porque se reúnen en un punto a compartir. Si nos vamos a décadas atrás, vivían en una misma casa, en un mismo terreno, cada quien hacía su cuarto, o levantaban el circo y se iban a otro puerto, ¿no? A donde hubiese. Pero eso que tú, pues, tuviste el privilegio de vivirlo con tu familia, con tus tíos, encontrar tu sonido, encontrar tu manera de existir en una bola tan grande de gentes distintas, ¿no? Que nosotros lo podemos cosechar. O sea, es gracias porque llegas y como pez en el agua, ¿no? Y nosotros llegamos también a tu estudio, que ahora me queda más claro que nunca que tu estudio cabe en una maleta. Y no por los fierros, ok, no claro. me critiquen todos los conocedores, perdón, las marcas que patrocinan a Adano, pero cabe tu sonido en una maleta. Sí, sí. Y eso igual es muy mágico porque no se puede construir de otra manera si no hubieras vivido la vida que viviste y las decisiones que hubieras tomado de moverte. Claro, sí, y hay muchos agentes de cambio, o sea, hay tanto situaciones como personas que conoces en la vida y que te toca experimentar, que te marcan un poco el semáforo, ¿no? Son como justo llegar a puntos donde hay un cruce de un semáforo y tú tienes la decisión de si te vas derecho, si giras a la derecha o giras a la izquierda. Esa es tu decisión, pero va a venir un punto en el que te toca decidir porque ya se puso en verde, ¿no? Claro. Y cuando llega a ese punto, yo siento que sin que me cuestione por qué las decisiones que he tomado me han llevado a donde estoy, y no puedo sentirme más agradecido con eso de lo que estoy, porque todos los días confirmo que soy quien decidí ser, claro, ¿no? Y a la vez tampoco es como que lo decidí yo, me estoy dando cuenta platicando contigo que ahí estaba, ¿no? Yo me acuerdo mucho del momento en el que el cerebro me hace sinapsis, y cuando para mí la tecnología, te digo, ¿no? Yo entro a secundaria y prepa, yo estaba súper decidido desde primero de secundaria. Yo decidí que mi carrera iba a ser ingeniería en sistemas. Toda la secundaria y la prepa, esa fue así, no me tumbaban de esa decisión, ¿no? Yo sistemas, y era el de las compus y no sé qué, y el del audio. Y pregúntale a Daniel, y de computadoras, y no. Salgo de la prepa, te digo, la música siempre estuvo, pero para mí era más importante decir que iba a ser ingeniero en sistemas que decir que era baterista, porque para mí ser baterista era como de, toda la vida lo voy a hacer. Es su hobby. O toda la vida lo voy a hacer, ¿no? Para mí tocar la batería era como una cosa de todos los días. Pero lo de los sistemas era como esa aspiración que te plantean cuando entras a secundaria y prepa, que te van perfilando te plantan en la cabeza que tienes que tener una expectativa de vida. Porque lo de ser músico no era no era cuestionable. O sea, no era si era expectativa de vida o no era. Sí, eso me refiero. No es para ti, pero para todos los demás es su hobby, ¿no? Exacto. Muy bonito y todo, pero. Y a su vez, cuando llega ese momento, dije, no sé si quiero sistemas, tomo una decisión de darme un año sabático y no sé qué. Que ese es un gran consejo. Yo de verdad lo digo a todas las mamás, papás
cuidadores, criadores, pues todas las personas, Madrastras. por eso, o sea, todas las personas que crecen a un ser. A mí, antes de la pandemia lo supe. En la carrera, para mí, darme de baja un año y salir a tratar de poner en práctica, o sea, ese año sabático o entre prepa y decir, ¿quién soy? Porque nos trazamos tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que dejamos a un lado el quién soy, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, dar una pausa y decir, claro, y si no quedó claro, una pandemia nos recordó que dar una pausa y decir, soy feliz. Así, ¿qué soy? ¿A dónde voy? O sea, y si no vi los verdes, ¿puedo aspirar a otro? ¿A que se abre otro? Sí, o sea, todo esto que de una pausa obligada a mí me hace proponer que sea casi obligatorio eso. Porque como vienes con el tengo, y parar a escucharte a ti mismo. Yo recuerdo mucho qué que difícil. para mis papás fue un planteamiento muy... o sea, yo me inspiro en un amigo que me dice, no, yo ya le dije a mi papá que no voy a entrar este año a estudiar y voy a estudiar inglés y piano. Bueno, un amigo tagle con el que yo tocaba en mi banda, ¿no? Yo le dije, ¿qué? ¿Y te dijeron que sí? Sí, mi papá no tuvo bronca. Y a él no le iba tan chido en la escuela. Y a mí sí. Entonces yo decía, no, pues si a ti te dijeron que sí, con permiso, pa. Oye, pues obviamente, sí. Pues éramos así, mejores amigos y era como de, pues yo quiero lo mismo que este güey, ¿no? Claro. Y realmente el argumento de mi papá fue así, ni siquiera se sorprendió ni nada, me dijo, yo lo apoyo perfecto, o sea, entiendo el porqué y es una gran decisión y además te ha ido muy bien en la prepa y en la escuela y no es como que se te vaya a olvidar. Seguramente y todavía sigue siendo sistemas y para ese momento sí, yo estaba muy alineado con eso. Claro. Ese año sabático, previamente todos mis años de secundaria y de prepa, de nuevo, tanto con mi hermano, que me influía mucho en la parte de la música, él tocando en bandas aquí en Mérida, como con un primo de la parte de la familia de mi papá que vivía en Chihuahua en ese momento, que él ya tenía un estudio. Esas dos cosas que me abrazan de, no es imposible que escape yo de esto. Claro. Entro a un estudio de grabación aquí en Mérida ese año con mi banda y ahí me explota el cerebro. Y ahí dije, no, momento. Tecnología, sí, computadoras y música. Todo lo que quiero en la vida. Acabó, ¿no? Así dije, no, espérense tantito. Tengo una cosa que decirles. Y entonces sí, y fue a partir de ahí que tomé esa decisión de empezar con mi camino de formación como pues digamos, lo profesional del área de audio, ¿no? Siendo que toda la parte de la música que yo tenía, pues yo ya era como algo normal para mí. Pero que abonaba perfectamente a traducir sabiendo que pues de producción, en ese momento yo producción no había hecho más que grabar a mi banda, ¿no? O sea, y luego ya fue una cosa llegó a la otra, salí de Aquem, entré a Telesis, tuvimos un estudio un laboratorio. Y yo no hacía audio en vivo, yo solamente era de estudio y grababa y producía y las mismas bandas que las grababa yo me decían, oye, pero ven al toquín, yo no le muevo a nada, pero ok. Y luego me fui a estudiar a México, regreso, entré a trabajar a LIC, entré a trabajar a Sistema Raza, 3 meses, renuncié, me puse a hacer shows, toquines con un amigo, con Lencho, y de ahí ha sido todo como el hilito que me ha jalado a mí, más bien. Yo solamente me he dejado ir porque esto es algo que también muchas veces le he dicho a mucha gente. Hay un punto, no siempre tienes que decir que sí a todo. Siempre y cuando el instinto te diga, tú di que sí. Pero también pensar de que en un inicio decir que sí está mal porque no te estén pagando o porque no sabes si esa persona es de confianza. Al inicio no te ayudan, no te acerca a nada bueno porque no tienes las experiencias necesarias como para poder tener ya un filtro y una lupa para darte cuenta de cosas que hoy, a mis 40, quizá ya me doy cuenta y ya mis decisiones ya son informadas por esas experiencias que tuviste al inicio, ¿no? No al revés. Y siento que ahí sí, no sé por qué haya sido, pero probablemente es una cuestión generacional, social, no sé, pero estamos un poco en una estructura que está un poquito patas para atrás, ¿no? Yo siento. Pues a eso me refería. O sea, cuando tú te vas y
pero antes habías hecho esto con las bandas, que así hicieron tus amigos o amigos que tenían bandas y producirlos y saber que, oye, así, o sea, porque es diferente cómo me percibo, cómo puedo sonar en toquín, cómo puedo sonar en el cuarto de alguien ensayando, que llevar eso a la producción y escucharme y tener retro y poder aspirar a sonar mejor, entonces más ensayo. Yo siento que había como un, pues como un experimento en el que las bandas se exigieron a sí mismas más a partir de poder escucharse. Pues, y eso he escuchado de otros amigos que tienen bandas. No es que nos grababa Dano y entonces, o podíamos tripear las horas con él y a mover, o sea, intensos todos jugando a mejorar el sonido. Nerdazos, todos. Ajá, y decir, y después decir, güey, está tocando con Natalia y está, fíjate, a mí me acuerdo perfecto que Iván, ¿no? Fíjate que una artista buenísima, se llama Mon Laferte, ¿la conoces? O sea, en su sofá mientras ustedes tripeaban, reviviendo, reescenificando la escena de tu familia en su fiesta, ¿no? O sea, como todo vuelve, pero no es el mismo Dano, ya tiene más información, ya es el del audio. Yo te lo iba a contar justo. O sea, a mí parte de las cosas que cuando conocí a Mon, de las cosas que fueron, además de todo lo que te decía del folclore andino, confirmar que todas las convivencias en casa de Mon eran igualitas a las de mi familia. Yo decía, no. Y entonces cobra sentido todo el folclore chileno y todo. Todo tiene sentido. O sea, de verdad, para mí esas dos cosas, o sea, haber trabajado, digo, Natalia no es chilena, pero su papá sí. El papá de Natalia Lafourcade sí es chileno. Y también viene de ese, incluso por la cercanía de edades, que también no es una coincidencia cósmica. También tiene que ver que generacionalmente pertenecemos a un mismo punto de la historia de la sociedad que lógicamente terminas por coincidir que en la casa de todos, pues sí se escuchó a Mercedes y a Violeta. En la casa de un mexicano y de un chileno o de un argentino o de un boliviano todos escucharon al menos el nombre, ¿no? Al menos se sabe y se conoce de la historia de artistas importantes de ese tipo de linajes, ¿no? En el arte. Entonces, pues no es una coincidencia también así como de magia cósmica, sino es más bien lo que tiene que ser que personas de esa misma manada, si lo quieres llamar de una forma, pues terminan por coincidir y eso te vuelve como con una afinidad con la que te sientes completamente familiar y completamente en casa, ¿no? Yo recuerdo el día que conocimos, o sea, el día 1 de haber pisado la casa de Mon, ese día me quedé a dormir. O sea, así de... La bohemia llegó hasta aquí. Dije, ok, estoy durmiendo en casa de alguien que acabo, ok. ¿No? Y digo, no, o sea, no, qué chido su sonido. Ella con su expareja, yo con mi expareja, cada quien en un cuarto diferente, pero era como que para ¿qué nosotros, pasó aquí, para ¿no? nosotros hacer inclusive familia. Venir de Mérida, justo porque veníamos de Mérida, esas cosas en esa etapa o en esa época probablemente no pasaban tanto. A lo mejor ahora ya es una generación un poco diferente. No incluso no salimos, mejor pero estar en las ese momento casas, para nosotros era como de, órale, qué personas tan abiertas y tan familiares que de una noche de haber convivido con gente nueva te dicen que y las experiencias de haber estado en casa de Mon ya después muchos años en su banda y todo, donde siempre le decimos de broma que la casa de Mon siempre fue como fue casa de albergue de toda la banda, toda la gente que se quedó a dormir y que crasheó y que pasó noches ahí es que mañana me voy a no sé dónde y voy a la terminal de mañana, oye, necesito dormir unas horas y llegabas a un ensayo y había alguien durmiendo en la sala y le preguntabas, oye, ¿quién es? No sé, se quedó y se despertaba así de, perdón, ya me voy, yo vine con no sé quién. Ah, todo bien, carnal, ¿te quieres bañar? Vamos a ensayar. Ah, no, gracias, y se metían a bañar y así era, ¿no? Y para mí esa cosa era como de... un cachito de casa. Es un cachito de casa completamente. Sí. Y retomando el tema, o sea, no es que no hubiera, sino que se convertía en algo que daba en una maleta y que se podía mudar y que se podía aprender a llevar contigo tu casa, tu historia y también... tus hijos, porque yo digo, todos tus hijos musicales que estaban muy orgullosos. Y yo decía, ¿están tan orgullosos de este qué? Ay, ¿quién es? ¿Y este qué? ¿Y este quién es? Pero conociendo la historia y decir, claro, porque un poquito hay un punto en el que
aprendes, pero llegas a un tope, ¿no? Moverte, tener otras experiencias, tocar con otros músicos, en este caso con otras músicas, tocar en otros espacios, luego sonorizar otros espacios, arriba o abajo del escenario, pero lo que no se puede resumir en un manual Ajá. que te da la vida, ¿no? Y luego traerlo para decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, ¿qué está pasando en mi tierra? ¿Qué está pasando con el sonido? ¿Qué está pasando con la madurez, con la producción? ¿Por qué no venimos? Si es un paraíso, ¿por qué no vienen los artistas, que cada vez es más común, aquí, ¿no? A mi casa, a mi estudio. Bueno, con Jimena igual, o sea, un sonido tan de ella, tan de ustedes, tan no reemplazable, un músico de otro, porque es así, y decir, la loca se viene a vivir a Yucatán una vez al año para su sonido, siendo que ella no es de aquí, pero es una casa que te atrae porque es esa genialidad que se logra con esas encerronas, ¿no? Creo que la bandera que abracé desde hace tiempo es esa que estás mencionando y que ahorita a este punto todavía no te puedo decir que ya tengo un poco de claridad o sea, el no entender a nivel antropológico o social por qué sucede que en las provincias se complica logarítmicamente hablando toda la ecuación, porque no es que sea un poquito más difícil. No manches. Como artista es a veces imposible, ¿no? Uh-huh. Y muchas más veces es imposible. Existe un gran número que tú y yo entendemos, conocemos de círculos cercanos y de círculos no cercanos, pero que están ahí en los registros de la historia de todas las disciplinas de arte que hay en esta región. Y son muchas más las que no que las que sí. Sí. ¿No? Y las que sí, de todas formas, están siempre cuesta arriba, en un hilo. Y pueden estar cuesta arriba, pero siempre van a estar en un hilo tan delgado que de pronto se cae y se derrumba todo lo que puedes haber avanzado en 3, 4, 5 años. Porque cuando haces un poco la recolecta de esa data, te das cuenta que la temporalidad de esos artistas o bandas tiende a ser entre 3 y 5 años un punto de quiebre. Sí. Es como una relación. Y hay algo, y sucede algo que coincide con que también en las ciudades donde sí pasan las cosas, no es distinto este marco de tiempo. Lo que sí es distinto es que los artistas sí aguantan el ciclo de 8 o 10 años. Sí. Con el que entonces viene ese momento. Uh-huh. Y esa data está ahí. Ahí está, lo puedes revisar y te puedes dar cuenta y puedes estudiar la información de todos los casos de éxito de los artistas que por bienes del algoritmo y del marketing digital, lo voy a decir como lo lograron. Claro. ¿No? Porque le pegan. Para mí hay unas capas bastante profundas de todos estos conceptos de lo lograron, el éxito, sí, las métricas, los números, ¿no? Bueno, pero por fines de ese ejemplo, todos esos artistas que lo lograron es después de ese periodo de 8, 10 años de estar haciendo algo con la constancia que merece ese proyecto de tu vida que no lo es todo. Sí lo es todo como un proyecto de artista, claro. Pero como persona, como artista, puedes tener otros proyectos. Claro, está permeado por todo. Que muchas veces creo que pasa de la gente que toma por decisión el mejor descansemos este proyecto porque ya vimos que no vamos a llegar a nada bueno. Sí. Muchas veces por una necesidad de tener otro punto de fuga de expresión que lo podrías tener y le podrías decir, oye, ¿por qué deshaces esta banda? ¿Por qué tenemos problemas en esta banda si esto va muy bien? ¿Quieres hacer otra cosa? Hazlo ahí. ¿Quieres tener otra reacción inmediata? ¿No? Iván es multidisciplinario, Medusa es multidisciplinario, o sea... Bueno, todos los que han pasado por aquí, ¿no? Franklin, Sabdi, o sea, todos los artistas que no dejan de abonar a esa claridad de a dónde quiero llegar y cómo quiero construirme. Y cuando creo que voy a llegar, resulta que se abre una nueva puerta con miles de cosas por aprender, pero reenamorarte de volver a empezar, porque nunca se vuelve a empezar, porque traes todo lo que ya, ¿no? Pero claro, volver a empezar es mucho más, yo digo que es mucho más frecuente en provincia.
tener que volver a empezar, pero no vuelves a empezar, pero sí tienes que ir tratando de de llevar lo otro, de no ser, de serle fiel a tu... ¿A qué? O sea, ¿Serle fiel a qué? a tu música, a tu teatro, a tu intuición, a tu sonido, a Yo tu creo que plenitud. es más grande que eso, yo creo. Es serte fiel a ti mismo. Sí, o misma. claro. A lo A que tus se cosas. supone que tú decides para ti. Sí. Cuando te despiertas todos los días, yo siempre uso esta analogía, ¿no? Tú te despiertas y tienes la opción de pararte del lado derecho de la cama y del lado izquierdo de la cama. Todos los días tienes esa opción de decidirlo. El lado derecho es tu identidad de artista y el lado izquierdo es tu identidad de ser humano o de persona O de proveedor, doctor, o de... contador o de licenciado o de abogado o de lo que sea que eres, mientras se supone que esto de ser artista funciona, ¿no? Sí. Y cada quien tiene esa voluntad de poder decidir qué voy a hacer hoy para confirmar que levantarme del lado derecho sigue teniendo sentido en mi vida. Sí, sí, Porque el sentido no es solamente si te pagan por hacerlo o si vas a tener un beneficio mayor. El sentido es porque es para uno. O sea, es como todo. ¿eh? O sea, Sí. la realidad es que exactamente es un todo. No sé cuánta Puedes- banda que la está super haciendo económicamente está tan infeliz siendo artista. O sea, Y el concepto de estar peleado también con no querer capitalizar tu proyecto solamente porque no voy a comprometer mi arte. Es muy compleja esa ecuación. La Claro. ecuación de entender cómo no debes de comprometer el arte, pero a su vez también está bien que necesites y entiendas cómo capitalizar el proyecto. Porque una cosa que los artistas son, y esto se lo he dicho, se lo he podido decir así en palabras de agradecimiento, Amón, se los he podido usar de ejemplo a gente con la que trabajo, que estoy ayudándolos a construir sus carreras en este momento, es que todos los artistas son proveedores generadores de empleo y proveedores de empleo. Sí. El hecho de que un artista, como en tu caso, decida despertarse ese día en los zapatos de hacer stand-up, ese día el intendente, el ballet parking tuvieron chamba y cobraron, la que sea, pero ese día trabajaron. Ujú. Es una cadena tan grande que genera el hecho de que tú tengas las ganas y la voluntad de despertarte ese día siendo artista Ujú. y pararte en ese escenario para generar una cantidad de empleo que no podrías ser consciente que lo hiciste solo porque te paraste de buenas. O porque te paraste convencida de que eso eres. Eres, ¿no? No A de que pesar solo querías ajá. hacer, sino de que eso eres y te despiertas a pesar del nervio, del stage, o sea, del síndrome del impostor. A pesar de todas esas cosas, sigues siendo. Es más fuerte las ganas de Sí, pertenecer de ser. a mi espacio. No puede ser que todo esto me vaya a quitar las ganas de ser, porque si se me quitan esas ganas, entonces ya de plano no tengo idea de quién soy. Y eso Claro. es lo más complejo, ¿no? Y todos los artistas a veces son conscientes y abrazan esa identidad de decir, sí es cierto, no es que seamos muy importantes, es entender el potencial que tienes para poder capitalizar no solamente tu proyecto, sino el proyecto de vida de muchas otras personas que gracias a que tienen las ganas de querer ser ingenieros de audio, tienen la oportunidad de trabajar con artistas que les dicen, hey, necesito un ingeniero de audio, necesito un production manager, necesito Claro. un productor, necesito un baterista, necesito un guitarrista. Y existe la voluntad de construir un proyecto que si nos va bien, nos va a venir bien a todos. Entiéndase una banda o un proyecto de Sí, una solista. gira, un proyecto, una producción. Pero el marco de tiempo es el más complejo de entender, que puede llegar a ser a veces un ciclo en el que difícilmente yo he visto, y no es que no los haya, claro que los hay, para que no vayan a pensar que estoy diciendo blasfemias, pero claro que hay proyectos en Mérida que tienen no 10, 15, 20 años, ¿no? Y ellos ya entendieron cuál es su lugar y su posición en la escena y ya entendieron hasta qué punto son activos o no y tampoco ya no les resta como significado, ¿no? Ya lo hacen porque ya están convencidos de que esos son, ya Y es parte de ya su- de pasó su más cotidiano, tiempo de de su vida haciéndolo que el que no. Que decidir no hacerlo. Guay, sí. Es fuertísimo. O sea, no da un podcast para hablar de eso, pero qué chévere
hablar de nada y de todo. A la vez. Amigos, se gastó el café. Estoy muy tranquila de poder llegar a puntos a los que no pensé llegar hoy en esta charla. Hemos tenido muchas pláticas. ¿Cómo cuál? Muy informales. Pues como la escuela que has formado y que creo que la vemos más nosotros que tú. Como poder decir, o sea, no la veo. No la ves, hay que verla porque es mucha no la veas, mucha responsabilidad. Pero ahí están, o sea, ahí están todas las personas de la generación que creció contigo, súper orgullosos, o sea, como decían justo, tú ni estabas, ese Grammy lo ganamos todos. Menos Dano porque está pensando en qué zapato se va a poner. Pero, Sí, pero, me conocen. pero decir, es toda una generación que maduró y que logró ser honestos lograron ser honestos y decir, sí soy música. No soy una avanzada como la regia, porque la utopía de decir, es que la avanzada sur existe. No, es como soy música en mi estado. Sí. Si quiero, puedo serlo fuera sin dejar de ser el origen de mi sonido. Si quiero en el porche de alguien, si quiero solo en la fiesta familiar, si quiero llevar mi expertise a una marca que no me representa, pero que me da de comer, el hueso que le llaman, mientras sigo produciendo mi música, haciendo con mi banda de 2, que nos vemos cada 2 años y volvemos a retomar la producción de eso pero que también es una forma. Yo peleaba mucho con eso. Yo me acuerdo perfecto del hashtag de Sureste Suena, ¿no? Y Sureste Radio. Yo le empecé a poner un montón de otros nombres porque como actriz quería que se escenifique ese sonido, ¿no? Claro. Y yo quería ver un lugar a donde podamos decir, aquí se están haciendo semilleros de bandas, pero aquí está su ruta para salir. Y me costó muchísimos años entender que aquí hay un sonido y que hay gente que quiere venir a escucharlo y venir a producir su música aquí. Sí. Y que quiere vivir en lugar, no es la avanzada, sino es hospedarse en Yucatán para generar su música. Mucho de eso me educó Jimena con eso, ¿no? Decir, vamos toda mi banda, o sea, yo decía, ¿no es más fácil que? ¿No? Vamos todos los venados, o sea, bandas que vienen porque es que es aquí. Puede ir Dano y podría ser más fácil, más sencillo. Y no importa si es en un estudio, en otro, si es en tu casa, si es en rentando un espacio, pero estar aquí ya no es una avanzada, sino es visibilizar, pero para nosotros primero, entre los colegas, que hay una cosa que no sucede en otro estado. Y que parte del crecimiento que ha habido no es que nos vamos todos y luego volvemos, sino que podamos tener la apertura de aprender a quien trazó un camino sin dejar de serle fiel a mi sonido, a mi discurso y a también aprender a que no sea el hobby. Decir, esta es mi vida. Al revés, mi hobby es dar si soy médico, ¿no? O sea, por decir algo, no es mi caso, pero mi hobby es el otro. Y darle esa vuelta y decir, estamos creciendo y madurando y encontrando nuestro sonido y nuestra historia aquí, pero no es la utopía de la avanzada, porque eso sucedió en un espacio donde era más fácil moverse. Aquí queremos estar y queremos que la banda venga y queremos que no cueste trabajo decir, quiero que estés en mi obra, te vuelo, ¿no? Quiero que tú seas mi ingeniero, te vuelo. Claro. Quiero que tú toques, te vuelo. Porque no es más caro porque está en el sur. Es más rico porque viene del sur. Claro. O sea, eso... Lo que llega a ser un poco diferente, o sea, el factor diferencial de algo que creo que mencionaste bien, pero agrego que un poco de lo que pasó en la avanzada regia también tiene que ver con el concepto de quererse quedar ahí y no al revés. Claro. Porque sí hubieron muchos artistas que intentaron que se les visibilizara estando en Monterrey, en la meca. Claro. Y al no pasar, la diferencia es que entonces los regios dijeron, pues lo vamos a hacer desde aquí. Entonces, acá tenemos estudios, y aquí tenemos productores, y aquí tenemos bandas, y aquí está todo. Y aquí tenemos venues, y empezó una oleada de lo que se le llamó la avanzada regia, porque entonces se empezó a generar tanto ruido de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver qué hay, ¿no? Todo el mundo dijo, oye, yo quiero ir a ver qué está pasando. Y eso es
lo que se supondría que tendría que suceder en todas las regiones. Yo sí siento que Mérida y el sureste, su punto de gravedad empezó a ser mucho más pesado en los últimos años. Es decir, mucha gente ya empezó a gravitar alrededor de la idea de algo pasa en Mérida, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo se va para allá y no sé qué? Y todo el mundo está viniendo a vivir acá. No está pasando tanto en lo que nos corresponde a nosotros, que es el arte, todavía. Sí estamos pudiendo ser testigos de que existe mucha más posibilidad de lograr tener esos puntos de encuentro de si hago un día un show de stand-up o un día hago un toquín y me ve cierta persona que aleatoriamente estuvo en Mérida esa noche, ese día, probablemente sea un agente de cambio. Regreso a mi punto de hace media hora, ¿no? Yo tuve muchos agentes de cambio en la vida y gente que me ayudó a mí a entender que el primer punto, el conocimiento no te pertenece, ¿no? Lo que tú aprendas y lo que tú puedas compartir y cómo puedas ayudar, hazlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque así me pasó a mí. Tuve agentes de cambio que me llegaron en el momento adecuado y me dijeron, a ver, así está este rollo. Así se mueven estas piezas, de ti depende. ¿Juegas claro. O no? Sí. Y eso para mí afortunadamente fue una enseñanza tan grande que cuando llego a Ciudad de México y empiezo a conocer a gente que respeto y admiro por la carrera, la trayectoria, lo profesional y de muchas formas admiro a tantas personas, mi enfoque hacia gravitar alrededor de ellos fue quiero aprender todo lo que pueda, ¿no? Claro. Y al día de hoy sigo siendo esponja de esas personas que me abren las puertas a invitarme a conocer más de algo que se supone que me apasiona, ¿no? Y no se supone, claro que me apasiona. No solo hablando del mundo de audio como tal, sino hablando de un universo en el que puedo pasar una semana entera en ese universo y no es como algo raro, es mi normalidad. Lo normal es que no esté yo inmerso en eso. Eso es lo raro. Sí. Lo raro es que yo no esté tomándome un café con un amigo, viendo un show, un concierto, una live session, lo que sea, o invitando a unos amigos a comer y platicar de que si ya viste tal disco, tal banda, o oye, ¿cuándo nos juntamos para, oye, hay que oír el Dark Side of the Moon en cuadrafónico, o de, oye, tienes que ver tal movie, oye, ven a ver un show de stand-up que me tardé mucho tiempo y te pido una disculpa, pero qué gran show de stand-up te aventaste. Todo eso que nos estimula a los que somos hipersensibles al arte, si no lo tuviéramos aquí, no podríamos seguirlo cultivando. Y para mí ha sido muy importante darme cuenta que, no sé si es por el momento en el que estoy o por la conexión que tenemos o qué, pero hay muchos proyectos, muchos artistas, mucho arte, muchas más disciplinas de arte, haciéndolo a niveles tan profesionales que uno se cuestiona y dice, entonces, ¿de qué es? ¿De qué se trata? No sé, porque hay proyectos que a mí me impresionan a la misma forma de lo que me impactan y me emocionan proyectos de otros lados mundiales, del mundo, ¿no? O sea, siento las mismas cosas que siento cuando estoy oyendo a un artista inglés haciendo algo increíble que cuando voy aquí a un toquín de una banda local y me erizan la piel, me sacan las lágrimas, o sea, y esas cosas no se fingen, ni se codifican, ni se programan, ni se consultan con ChatGPT, se sienten, se viven y simplemente uno dice, momento, esto me está pasando, ¿por qué no simple y sencillamente lo ve todo el mundo y lo replicamos más? Y no todo el mundo, los que lo tengan que ver y los que quieran, pero aquí hay y hay para nosotros y eso debería de ser suficientemente importante, porque de eso se supone que se nutre. Hoy en día afortunadamente me toca trabajar con la escena actual de la gente joven. Ahora sí, ya soy el tío.
Ya sé, bueno, de los que están saliendo de una universidad entre sus 20 claro, y se sus repite 30. la historia, pero con toda la experiencia que tiene. Y esta gente se inspira el uno del otro. Las historias que oyes entre ellos de es que oí la canción de tal y entonces me inspiró y es que entonces fui a ver el concierto de tal y todos están tocando con todos y todos se están echando la mano y todos se están apoyando y unos se están produciendo y le están ayudando a la arreglada. Eso a mí no me tocó vivirlo. Claro, y que están todos sanos. Me tocó tener una comunidad de decir, ahí estamos, ahí está mi banda, ahí está la banda de ellos. En el ensayo, ahí está la banda de ellos, ahí está la banda de ellos, nos vemos en el toquín, sí. O en la peda. O en la peda, o lo que sea. Pero a ese nivel de tú toca con este, con ese... En muy pocas personas encontramos ese clic de decir, uy, aquí me siento en casa. Es una gran generación. Yo me sentía siempre como rara. Es que, ¿por qué les dices esto? Pues es que, ¿qué? ¿No? Si descubrí algo, quiero que lo sepan. Y muchas veces caía mal, pareciera que me quieres enseñar algo. No, te quiero contar que experimenté esto, ¿no? Seguramente cuando tú lo experimentes vas a encontrar otra cosa nueva y entonces nos vamos haciendo feedback. Y no manches. El decir las veces que tuve reportes por esta cosa de... Y ver a las nuevas generaciones. Deja de distraer a tus alumnos. Las nuevas generaciones que dices, qué sanos. Sí. Y qué chingón. O sea, qué sanos, qué padre. Y también el hecho de que la sociedad pueda evolucionar al punto de acompañar esto de manera más amorosa y crecer, porque maduramos todos. O sea, los tíos, los papás, los primos, los tutores, los senseis, o sea, van madurando a compartir y a que no nos robe tanto tiempo esta cosa de, ay, lo que descubrí, mi banda, y esta cosa de cerrarnos. Pero además, hablando no solo de eso, que ya es un poco más de... Vamos a dividirlo, a ponerlo en el punto donde ya estás hablando de de cómo el proceso mental te hace tomar las decisiones de, no lo voy a compartir, no se lo voy a enseñar a nadie. Uh-huh. Mucho antes de eso, el hecho de que hoy alguien se emocione lo suficiente por oír a una banda de sus amigos del salón de clases, que no lo estás dejando de ver como tu compa, pero a la vez lo estás viendo como alguien al que admiras. Sí. Y que dices, güey, es lo que está haciendo este güey, me está moviendo lo suficiente. Tengo que llegar a mi casa y ser así. Sí. Porque es ese nivel de inspiración musical y artística que no se finge, no se intelectualiza, solamente se siente y dices, me dieron un chingo de ganas de irme a ensayar a tocar o a grabar o a producir porque fui a ver a mis amigos tocar. Claro. Sí pasaba. A Télesis le pasó cuando vieron a una banda que les movió lo suficiente como para decir, tenemos que hacer eso nosotros. Obviamente se hacen esas microescenas, ¿no? Pero lo que es diferente hoy en día es que al haber muchas más posibilidades, tanto como en canales de difusión, infraestructura de promoción de tu material, el factor de poder fortalecer lo único que nos hace falta de lo que sucede en la experiencia del en vivo para las personas de nuestro contexto cercano y que tú puedas decir, yo ya soy una estandopera o una cantante o un artista o una banda que llena un teatro local de 500 personas de boleto vendido. Ese día la estrella cambia, te lo firmo y te lo garantizo. Ese día las cosas empiezan a ser muy diferentes, porque lograr eso es muy difícil. No está tan fácil, pero a la vez tampoco es imposible. Claro. Tienes toda una infraestructura para poderlo hacer en tu comunidad. Alguna vez se lo dijimos a un artista local con el que trabajamos, le dijimos, si te das cuenta que tuviste la posibilidad, jugando de local, tienes un staff que a los nacionales les cuesta mucho tiempo llegar a poder tener ingeniero de audio, ingeniero de luces, escenografía, vestuario, director musical, banda y transporte y renta de aparte en casa. Y en casa, eso es, o sea, si te das cuenta que a un artista de la escena nacional ese punto le
cuesta mucho tiempo, no dinero, tiempo llegar a tenerlo, los artistas nacionales comienzan con el Inge y el del escenario y se van así de gira y se suben a la camioneta y entre todos se rifan todo un ratote. Jugar de local tiene una gran ventaja que mucha gente no la aprovecha. Sí. No la aprovechamos. Y en vez desgastamos mucho tiempo y mucha energía en lo que está pasando en las métricas en el universo digital. Sí. Y dos, intentando que pasen cosas afuera con el proyecto. Sí, que me lleven, que me saquen, que me inviten, que me paguen. Pero ¿por qué? O sea, si no has llenado ni un lugar de 500 personas aquí, ¿por qué te van a sacar? Pero te cambia el chip. O sea, a nosotras... En una obra de la compañía, ¿no? De la compañía Sastún, que soy parte de ella desde hace muchos años, vernos en otro país donde 1,000 personas que ni hablan nuestro idioma se citaron para leer los subtítulos y poder escuchar la musicalidad del español con acento yucateco y de las historias de las mujeres que al final les recuerdan su propio nacimiento en su propia tribu. Claro. O sea, estar ahí y decir... Estamos aquí y ellos ni siquiera hablamos el mismo idioma, pero en ese momento, en esa hora y media de la función, hablábamos el mismo idioma. O sea, lograr eso y decir, esto mismo es mucho más cómodo en casa. Es mucho más rico en casa. Llego a mi hamaca a dormir a mi cama, llego con mi... Claro. Porque le significa más a las personas de casa. Sí, claro, lo mismo, la banda, o sea... Ir a otro estado donde se llene de niños que dices, ¿cómo vinieron? Si no. Y en casa llevar años y decir, ok, llenamos un Palacio de la Música, ¿no? Pero se siente por mucho más pleno, porque esa niña a la que llevaron a un concierto y se alucinó en un Peón Contreras, ahora está arriba y decir, estoy aquí y estoy en casa. Llenar eso, o sea, vivir esa plenitud y decir, no me puedo bajar de aquí, aunque la función de mañana en un foro de 80 lleguen 20, ¿no? Y no alcance para el FI, pero no solo son clavarnos en eso, ¿no? En la vez que no funciona, sino en replicar la vez que funcionó o la vez que como espectador, justo lo que dices, ¿no? Me sentí como parte de ese espectáculo. No, y a la vez algo que he pensado y que es como, porque así funcionan los algoritmos, ¿no? O sea, tú estás en Mérida, estás rodeada de direcciones de IPs en celulares y en computadoras que están geolocalizadas en esta región del mundo, entonces el contenido que se circula es de esta región. Si tú mañana viajas a Baja California, te vas a La Paz, todavía te vas a llevar un poco de restos de información de esta región y en tu algoritmo todavía van a seguir apareciendo ese tipo de cosas. Hoy en día, que hay tanta gente que viene a Mérida de vacaciones de trabajo, que viven aquí, que el día que tú seas el o la artista más relevante de tu disciplina o de tu género o de tu bandita o de tu comunidad o como le llames, que seas no el mejor, el más chingón, el más relevante, el que la gente apunte y digan quién es the GOAT, ella, él, ellos, ese día, esos algoritmos por los que todo el mundo se desvive de entender y pagar, y trabajan para ellos, ese día el algoritmo hace la chamba solita, porque ese día se esparce de manera nacional que en esta región del mundo existe este contenido de esta persona que se genera, que es orgánico y que la gente está hablando completa y orgánicamente de él. Y entonces se empiezan a replicar en la República esos puntos de información de data. Pero no pasa de la otra forma. No pasa si lo compras, si lo pagas, si lo inflas. No pasa. No es... no sucede, no hay forma, y a lo mejor alguien me va a decir que sí existen formas y que me lo pueden comprobar, y muy probablemente sí. Si logro convocar, pero tengo un bagaje. Con los años, y hace rato tocaste un punto muy importante de esto, con los años pasan 10, 20, 30 años probablemente, y a lo mejor los artistas y las bandas locales de esta región que no, regreso a mi quote, no lo lograron, pero siguen haciendo música y se juntan cada 2, 3, 4 años y vuelven a sacar un disco o se juntan una vez a tocar o lo que sea, forma parte de la... ¿Cómo le llamas? De la unicidad
que tiene la historia del arte en esta región. De eso data. Eso es lo que... Escribe una página. Pero eso es lo que lo vuelve único. Lo interesante de el por qué en esta región se dan ese tipo de movimientos con esos marcos de tiempo. Hoy lo estoy volviendo a ver con amigos de mi edad que están volviendo a acercarse a... No con el plan de voy a regresar a hacer. Sí, no, pero voy a quiero hacer otro disco. Oye, ya se me quitó, ya me quiero quitar el poch de seguir haciendo música. Claro. ¿No? Es al final... Por el placer, porque la necesidad. Por el placer, más que por el placer, me robo la frase de un amigo que un día me dijo que después de trabajar años en el negocio de su familia, llegó y le dijo a su papá: me regreso a la música. Esta es una gripa que no se me quita con un desenfriol. O sea, no es gripa, güey. No, esto no es gripa. Y lo siento, pero me tengo que regresar a esto porque es una necesidad. Claro. No puedo, no. Soy. ¿No? Sí. Guay. Amigo, esta es una pausa. Queridos espectadores, 2. Ay. Parte 2. Hay que seguirle. Ay, perdón, ya despertamos a alguien de su ronco. To be continued. Sí, ni siquiera le vamos a dar final a con el ping-pong y el chiquichichacara, porque hay mucho de que hablar y también yo creo que hay que abrirlo también a una mesa de debate. De debate con un montón de gente que está en la escena, que la maduró, y también agradecer a estas nuevas generaciones de ser tan compartidos, tan maravillosos, tan inspiradores, porque a mí me pasó eso con Mean Green, que llegan a la grabación de un programa de títeres, ni siquiera es su target, y que llegan con toda la pasión y verlos, escuchar a Val, a toda la escena. Son unos niños genios. Hermosos. Estamos rodeados de niños genios. Sí, y llegar y aparte y decir, son ellos siendo ellos. No hay y no son niños, disculpen. No, estamos, es que estamos grandes. Es que ya entramos a las 40. O sea, digo niños genios en el sentido de que vienen de una infancia en la que, y yo se los platico siempre, les pasaron cosas realmente distintas porque desarrollaron habilidades a tan temprana edad que solamente se le podría llamar en nuestra época, a un niño genio, ¿no? Así, ese niño es genio porque... Compartidos, bondadosos y que viene a desmitificar el ser arte en Yucatán. Pero, pausa, porque ya se acabó y nos vemos a la próxima en la parte 2. Se inaugura la parte 2 de los invitados. Tenía que ser con Nano. Grabando, ¿no? Estás. Sí, se inaugura la parte 2. Pim. Nos vemos a la próxima.